Jonás capítulo 3. Al final del capítulo 2 habíamos quedado que el gran pez, algunos dicen ballena, otros no sé qué, no dice qué era, un gran pez que se había tragado a Jonás después de haber sido arrojado al mar desde la nave que viajaba, dice que lo habían vomitado en la playa. Entonces, una vez en tierra, en Jonás capítulo 3, versículo 1 leemos: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, o sea, la primera vez había desobedecido, así que nuevamente, después de todo ese drama que fue arrojado al mar y que se lo tragó el gran pez, ahora ya recuerdan que había orado desde el estómago del gran pez y Dios lo rescató y lo llevó a la playa y le dice: levántate y ve a Nínive, no seas cabeza dura. No lo dice acá, pero creo que se lo dijo. Aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se lo dice así de simple. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. ¿Saben? Me pareció interesante esto porque muchas veces Dios nos trae de regreso al lugar de nuestro fracaso. Y allí es donde comenzamos nuevamente desde, como se dice en inglés, ground zero, desde la zona cero. Y me pregunto, ¿cuántas veces Dios me ha vuelto a mí, a cero, de regreso al lugar de mi fracaso? Y luego me dice: ok, ¿entendiste ya? Ahora vamos. Y allí es donde comenzamos nuevamente. Pero no puedo continuar hasta tanto conquiste ese área de mi fracaso. No puedo continuar en el progreso de Dios en mi vida hasta que no haya reconocido y solucionado ese área. Y cuando me trae de regreso, entonces estoy enfrentando los mismos temas, las situaciones nuevamente. Pero esta vez lo hago con obediencia al Señor, porque reconozco y prosigo, pero desde mi fracaso anterior. Ahora, me gusta esto, porque Jonás había huido de Dios, pero se recibió una segunda oportunidad. Dios es Dios de oportunidades. Y le dio una segunda oportunidad de participar en la obra de Dios. Y saben, hablando de servir y todo eso, quizás alguien aquí se sienta que no está capacitado para servir a Dios por diferentes razones o por errores en el pasado. Pero, ¿saben una cosa? El servir a Dios no es cuestión de méritos o que se obtiene por méritos, porque nadie verdaderamente es digno de servir a Dios. Pero aún así, Dios nos pide que hagamos su obra. Jonás debía predicar solo lo que Dios le decía, nada más. Era un mensaje de condenación contra una de las ciudades más poderosas del mundo, una de las ciudades más crueles del mundo. ¿Recuerdan? Los ninivitas, los asirios, eran criminales. Ellos tomaban una ciudad y mataban a la gente o los mortificaban. ¿Recuerdan? Les clavaban anzuelos en la lengua para llevarlos. Los cambiaban de países, de ciudades, para que perdieran su identidad nacional. Se mezclaban con otras razas para que pierdan su identidad. O sea, eran crueles. Claro, lo que Dios le pide a Jonás no era una tarea agradable,
Pero otra cosa que quiero que sepan es que los que llevan la palabra de Dios a otros no deben dejar que las presiones sociales ni el temor, presiones sociales digo porque los parientes que no son cristianos, que tienen que andar sirviendo, que tienen que andar, le lavaron el coco y que qué sé yo, ¿no? Que a todos pasamos por eso. ¿Y qué beneficio tenés? ¿Te pagan algo? O sea que ni las presiones familiares o sociales, ni el temor te paren, te hagan dejar de servir. Somos llamados a predicar el mensaje y la verdad de Dios, no importa lo impopular que sea. Todos somos llamados a predicar y tenemos el poder para hacerlo. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo: y les enviaré el Espíritu Santo sobre ustedes para que reciban el poder para llevar el Evangelio a todas partes? Bueno, ese poder ya está en nosotros, ya está en ti, desde el momento que aceptaste a Cristo Jesús. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. En el hebreo, que esto fue escrito, no distingue entre la ciudad misma, cuyos muros eran dice, de 13 kilómetros de circunferencia, dentro de los cuales vivían 175,000 personas. Era una ciudad bastante grande, a la que te llevaba 3 días recorrerla. Era grande. Piensen en Santa Ana, que es grande. ¿Cuánto tiempo te llevas de ir de una punta a la otra? Ni me atrevo yo a caminarlo, ¿no? Pero... Y comenzó Jonás a entrar en la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, fíjense lo que predicaba, fíjense con cuánto amor. Aquí no había nada de amor. Le dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esa era su predicación. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Creo que es destacable. Jonás, sin duda, en su corazón no estaba feliz con lo que estaba haciendo. Esto es algo que lo vamos a ver un poquito más adelante, el enojo de Jonás para con Dios por no destruir a Nínive. Jonás aborrecía a ese pueblo. No quería que Dios obrase en la vida de esas personas. Ahora, Jonás estaba allí, también les digo, porque era preferible eso a estar disolviéndose en los jugos gástricos del gran pez. ¿Se imaginan? Habrá salido de ahí todo amarillo de un lado, quemado. Vieron que uno pierde la pigmentación con los jugos gástricos. Pero no había esperanza puesta en su mensaje en lo absoluto. No había llamado al arrepentimiento, no había exhortaciones de amor, solo un mensaje de juicio. 40 días y Nínive será destruida. Pero el pueblo, dice que el pueblo creyó a Dios. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron el ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ustedes saben lo que es el cilicio, o lo que era el cilicio. Una bolsa de esas bolsas, en mi tierra eran las bolsas de papa, bolsa arpillera, pero ellos le estaban también cenizas. O sea, imagínense eso raspándote en la espalda en el pleno calor. Se vistieron, o sea, como, ok, ya, sí, creemos.
Lo hacían eso como arrepentimiento, ¿no? Y los hombres proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se enojó de su vestido, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Espero que no hayan estado encendidas, ¿no? E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. En otras palabras, ayunen todos, hasta los animales. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales, pobre animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Esta era gente mala. Y el rey está completamente de acuerdo que eran malos. Así que hay un tremendo llamado al pueblo al arrepentimiento y aún de los animales. Dice, no los alimenten. ¿Y saben qué pasa cuando el ganado no come? Cuando muge de hambre, es como un clamor a Dios por misericordia. Así que tanto el ganado como ellos están hambrientos. Y los puedes escuchar por las calles. Me imagino que hasta los humanos mugían. Un clamor a Dios por misericordia. Un arrepentimiento total. O sea, todo el pueblo en general, toda la gente, los animales, estaban allí con ese cilicio, con esa tela horrible, clamando a Dios, arrepintiéndose y clamando a Dios por misericordia. ¿Qué había dicho Jonás? 40 días y van a ser terminados. Ahora, ¿creeríamos si viene alguien y nos dice eso a nosotros? Porque lo que estamos viviendo nosotros en este mundo hoy en día, no creo que haya mucha diferencia con lo que había en Nínive. Claro, ahora las leyes nos protegen. Todo lo que se hace, la matanza de niños sin nacer, los abortos y todas esas cosas son legales, pero igualmente no ante Dios. Yo no sé qué está esperando Dios para juzgar a nuestro pueblo. Esta gente sí creyó. Ahora, la segunda, esto es algo que recordé, referencia que Jesús hizo en los evangelios a Nínive, fue cuando estaba hablándoles a los fariseos y a los escribas en San Mateo capítulo 12, que lo vimos hace unas pocas semanas. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, está hablando de su generación, y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. Y aquí más que Jonás en este lugar. Eso está en San Mateo capítulo 12, versículo 41. ¿Qué es lo que está diciendo? Los hombres de Nínive se arrepintieron con la predicación de este profeta que estaba enojado, que solo predicó sobre el juicio de Dios. En Mateo capítulo 12, Jesús, el Hijo de Dios, ha venido declarando al pueblo el amor de Dios, animando al pueblo a experimentar el amor de Dios y a venir al amor de Dios. Pero así todos, ellos no se arrepintieron. Así que los hombres, lo que dice Jesús es que los hombres de Nínive en el día del juicio estarán parados señalando con un dedo a esta generación, a estos que no se arrepintieron, a esos que no buscaron a Dios. Pero los de Nínive, el arrepentimiento lo hicieron completo con
con saco de cenizas. Aún el rey dejó de lado todos sus atuendos y poniéndose esa bolsa, ese saco de cenizas que pica, también poniéndolo sobre los animales. La verdad, en total arrepentimiento de toda la ciudad. Ahora, nuevamente, ¿en base a qué se arrepintieron? Jonás no lo dice, solo dice arrepiéntanse o viene la destrucción. Jonás no predicó arrepentimiento. De hecho, él no quería que ellos se arrepientan. Se enojó cuando lo hicieron. ¿Saben? Es cómico, pero Jonás es uno de los únicos predicadores en la historia que estaba deseando que su ministerio no tuviese éxito. Yo digo, yo creo que debe ser el único. Y ellos se arrepintieron en la pobre base que él les dio, ¿no? La base de, versículo 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Ellos dicen, ¿quién sabe? Quizás si nos arrepentimos, Dios tendrá misericordia, pero no lo sabemos. No hay promesa de misericordia en el mensaje de Jonás. No hay promesa de gracia para esta gente, solo un mensaje de juicio. Y así todo, en ese delgadito hilo, ellos estaban sosteniendo su esperanza. ¿Quién sabe? Quizás oiga. Pero déjame decirte, no tienes por qué sostener tu fe o tu esperanza en un hilo así delgadito. No hay razones. ¿Por qué? Porque si te arrepientes, Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios perdona. Sí, amén. No tienes que sostener tu esperanza en un quizás, como ellos. Estamos seguros nosotros de que si te arrepientes o nos arrepentimos, si te vuelves de tus malos caminos, de tu camino pecaminoso, Dios te perdona 1,000 veces. Dios es bueno y misericordioso y te limpia de todo pecado y serás nuevamente hecho un hijo o hija de Dios. Y si nunca lo fuiste, lo vas a hacer. Lo triste es que ese pueblo de Nínive no tenía esa clase de esperanza, no tenía esta clase de mensaje que nosotros tenemos hoy en los evangelios. Todo lo que tenían era un quizás. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y fíjense lo que dice. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dice que Dios se arrepintió. Les pregunto, ¿Dios se arrepiente? Ese es el problema que tenemos al describir la acción de Dios. Porque todo lo que tenemos aquí nosotros es términos humanos, y les voy a explicar esto, porque es importante que lo entendamos. Dios es el Dios infinito, eterno, pero nosotros somos hombres finitos. ¿Qué significa finito? Limitados. Y al hablar como seres humanos tenemos que usar términos que tratan en el ámbito humano, en el ámbito finito del hombre, porque no tenemos términos infinitos. Y hay cosas de las cuales no podemos hablar porque no hay palabras o idiomas que se relacionen a estas cosas para que las pudiéramos entender. Jesús estaba tratando de hablar a Nicodemo acerca de las cosas espirituales. ¿Recuerdan en
San Juan capítulo 3. Al final le dijo, Nicodemo, tú eres un maestro de los judíos, y si hablo a ti de cosas terrenales y tú no las puedes entender, ¿cómo podría hablarte de cosas celestiales? Definitivamente hay cosas en la Biblia que no la podemos entender. Es más, el apóstol Pablo, después de su viaje, recuerdan, a los cielos, cuando volvió dijo, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, pero sé que fui llevado al tercer cielo y escuché cosas que son imposibles de describir. Dice, de hecho sería un crimen si tratase de describirlas. Sería una injusticia porque no hay palabras que describan las cosas que vi y sentí, las cosas que escuché, las cosas que estaban allí. Es imposible. Palabras que todavía no hemos creado o formado. De modo que estamos limitados al hablar acerca de Dios en la terminología finita de los hombres. Así que cuando el juicio prometido no vino, tenemos que usar términos que aplican al ser humano, pero que no son aplicables a Dios, porque sabemos que Dios no cambia y no se equivoca nunca. En el libro del profeta Malaquías, Dios dijo, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías capítulo 3. Así que aquí había un cambio obvio. El profeta había dicho 40 días y luego viene la destrucción. El pueblo completo se arrepintió. No vino la destrucción. Así que nosotros, al usar nuestros términos finitos para describirlo, decimos, bueno, se arrepintió Dios o Dios cambió de idea y no lo destruyó. No. ¿Por qué? Porque Dios sabía todo el tiempo que ellos iban a arrepentirse. Es por eso que envió a Jonás a ellos. Dios sabía todo el tiempo que el juicio no vendría. Pero así todo, no se habían arrepentido y los juicios vendrían. Pero Dios sabe el final desde el principio. Y uno dice, pero no lo puedo entender. Por supuesto que no puedo entender porque tenemos un entendimiento limitado, finito, y Dios es infinito. ¿Se dan cuenta? Isaías 55 dice, Dios dice, mis caminos no son vuestros caminos, mis caminos están más allá de vuestro entendimiento. Así que, ¿por qué hago esta explicación? Porque cuando leemos que Dios no cambia, y aquí la Biblia dice que Dios se cambió de idea o se equivocó, no. Dios sabe exactamente lo que tú estás pensando, lo que vas a hacer. Dios sabe exactamente todo, desde el comienzo al fin. Él sabía que nosotros, Adán iba a caer, y antes de que Adán naciera, ya había planeado la venida de Cristo Jesús, porque con Adán caíamos todos. Entonces ya planeó la venida de Cristo Jesús para que vaya a la cruz, sea crucificado, su sangre nos limpie de todo pecado. Que nosotros creyamos en Él y que nuestros pecados sean perdonados. Dios sabía todo eso. Y uno dice, ¿pero por qué entonces nos creó? Si yo supiera. Nos creó porque quería tener una relación personal con nosotros. Él le encanta esa relación que nosotros tenemos de amor con Él. Y quiere bendecirnos. Y quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Eso es lo glorioso de Dios. Y claro, hay muchas cosas que no entendemos, pero un día las vamos a conocer todas. ¿Quién dice eso? El apóstol Pablo en 1 Corintios 13, que ahora vemos todo nublado, pero un día, cuando estemos allá, no vamos a necesitar preguntar nada porque vamos a saber todo.
Y nos van a conocer así como fuimos conocidos. Así que, ¿cómo me conocieron ustedes a mí? Con pelo blanco. Mis amigos de la escuela me conocieron con pelo güero. Así que me van a conocer como fui conocido. ¿Me entienden esa? Yo no sé a Carmen cómo la voy a conocer allá porque la conozco de todas las maneras. De joven. Sigue siendo joven, ¿no? Pero Jonás capítulo 4. Así que Dios los perdonó, ¿no? Pero Jonás se ¿cómo dice? Apesadumbró en extremo. O sea, le cayó mal. Y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Dios, yo lo sabía. Estoy tan enojado, tan enfadado, porque lo que temía que iba a pasar, ok, aconteció. Y no fue esto por lo que traté de no venir aquí, de irme para el otro lado, a Tarsis. Qué personaje este Jonás, ¿no? ¿Se imaginan? Enojado con Dios por el tremendo éxito que tuvo en esa cruzada evangélica de avivamiento en Nínive. 175,000 personas vinieron al Señor en un rato, hasta las vacas. Los puercos, no, puercos no, quizás no había, no sé. ¿No fue por esto por lo que no quería venir aquí? Versículo 3. Miren la oración de Jonás. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Por qué? Porque había perdonado a los ninivitas. Jonás estaba verdaderamente enojado. ¿Alguna vez se enojaron a ustedes de esa manera de pedirle a Dios que los mate? Estaba enchirrinado. Ok, Dios, fue suficiente. Sabía que esto sucedería. Esto era lo que yo temía, era lo que te había dicho cuando estaba en mi país. Por eso fue que me fui para Tarsis. Sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Yo sabía eso. Quítame la vida, Señor, mátame. No quiero vivir. Y dice, mejor es para mí morir que vivir. Y fíjense lo que le dice Dios. Qué linda conversación de amigos tiene, ¿no? Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Qué te pasa? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, como una chocita se hizo, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Ok, voy a salir, me voy a sentar aquí, me voy a hacer mi chocita, voy a esperar. ¿Quién sabe? Quizás Dios todavía lo destruya. Y preparó Jehová, Dios, una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, que era una enredadera de calabazas, ¿no? Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. El Señor primero preparó un gran pez para que le salve la vida cuando estaba en el mar. Ahora preparó un gusano para que hiera la calabacera o la planta de calabazas.
Y aconteció que al salir el